viera usted cómo están cómo dejaron Es común que en algunos ayuntamientos, un mes antes de que van a entregar, les cambien las llantas, los funcionarios, les ponen puros gallitos, como les llaman, y se llevan las buenas. Claro. Todos esos vicios, señora, podrían resolverse mediante una buena legislación, aunque ya la hay al respecto. Pero, sin embargo, como le decía al principio, en este país se legisla, se cambian las leyes, se adecuan, pero se hace para que no cambie nada. Por eso es que seguimos cada 3 años con las mismas historias, y este ayuntamiento que recibe aquí en Río Verde no se salva de esa situación. Y créanme que el problema no es que los que ya se fueron, ya hicieron lo que hicieron. El problema son las intenciones de los que van llegando, y apenas llegan y ya están dando señales. A mí me sorprende mucho y me preocupa, por ejemplo, las señales que está enviando el nuevo alcalde de aquí de Río Verde, en el sentido de que pareciera que él, como otros, porque obviamente que no será el primer alcalde que gobierne como en los circos, en dos pistas. En una pista, 2 a 3 pistas del circo. Pues esto es un circo mediano de medio pelo, y nada más tiene 2 pistas, o tendrá 2 pistas. Y esas pistas yo las estoy viendo y me preocupan por una razón. En una estoy viendo que el alcalde ha contratado o ha mantenido en la nómina a más de un difusor, no se pueden llamar periodistas, son difusores que están inmiscuidos en medios, que cobran en algunos medios y cobran en la alcaldía. Pues ese equipo se va a encargar en la primer pista, mostrar un escenario donde va a presentar un alcalde bonachón, simpático, risueño, dispuesto a dar todo por satisfacer y atender a sus gobernados, sí, hasta en tiempo fuera de horario y lo que usted quiera. Bueno, ese escenario es el clásico. Ese le sirve incluso a los alcaldes para después lanzarse a una diputación local o una diputación federal. Claro. Y todo con cargo al municipio. Bueno, pero el caso de Río Verde, lo que a mí me preocupa mucho es la otra pista, donde están apareciendo personajes que la verdad me preocupan y ha causado extrañeza, pues no solamente los priistas viejos consideran que por culpa o porque el alcalde incorporó a estos personajes que no saben de dónde salieron a la nómina, muchos priistas de viejo cuño que trabajaron han sido desplazados, y esa es la razón del reclamo. Y entonces ellos obviamente me hacen llegar y preguntan incluso, bueno, ¿y por qué entraría Ulises Ricardo Rocha en la oficialía mayor? ¿Por qué entró el jefe de obras públicas, José Antonio Rivera Guerra? Seguramente fue compañero de escuela del alcalde. ¿Por qué la designación insistente, el deseo de incorporar, ensazar a Sergio Juárez Berrones, porque ya está acordado con el consejo, un consejo dócil, manejable por el ayuntamiento a modo, que van a proponer a Sergio Juárez Berrones, si no es que ya lo hicieron, dentro del término, y mañana se puede resolver. Incluso ya se contempla, o al menos me hicieron llegar, será amenaza, una marcha, un paro, para protestar por esa designación. Bueno, pero la terquedad de hacerlo, y otras designaciones, que la verdad es que uno se pregunta, bueno, y el notario adscrito, que ahora funge como secretario municipal, un joven que se apellida Llamas Pimentel, León, que por cierto aparece en unos juicios de despojo, Él es notario adscrito, aquí viene donde él hizo trámites a favor de un despojo que cometieron, donde aparecen incluso el alcalde, Sergio Juárez Berrones, Antonio Juárez Berrones, y aparece el señor como notario adscrito en Ciudad Fernández. Bueno, también fue incorporado, y también fue incorporado otra persona, un matehualense, que estudió administración de empresas, que se llama Carlos Pillado, Ciade, muy cercano al señor que también va a fungir a distancia, porque lo va a hacer mediante un jefe de compras que designaron, que se llama Mario Rodríguez, muy cercano a Miguel y al hermano de este, que es Vidal Cardona, que a la vez es cuñado del presidente Alejandro Martínez, García Martínez. Bueno, el caso es que todavía con esto aparece o ya está considerado el acceso o la aparición aquí de un joven que se llama Juan José Rodríguez Regil,
el Tiguerillo le dicen, que es dueño de la notaría número 4, donde trabaja este joven que mencioné, León, como notario adscrito, pero el propietario de el concesionario, se puede decir, de esa franquicia, es la ex esposa de... Exactamente, ex esposa, pero quien la opera o quien decide es el que Tigrillo aparece como dueño. ¿Va a venir para acá? Sí, porque él estuvo aquí cuando la administración de Fausto, junto con Díaz del Vivar, hicieron aquel programa de vivienda para las clases necesitadas, talento, de 400 escrituras. Recordar que ahora vaya usted a ver esa colonia, a ver en manos de quién quedó. Se decía que iba a ser para gente necesitada y se va a encontrar usted algunos empresarios, algunos periodistas, algunos conocidos, connotados políticos que acapararon esas viviendas. Bueno, ese es el proyecto de fondo, eso es lo que le digo, me preocupa, y ese es el temor de varios, al menos los que me hicieron llegar la información, de que con este equipo, que va a estar en la segunda pista, a mí me dice que el alcalde no está dispuesto por ninguna razón a conformarse con los 50,000 pesos de salario que debe percibir como tal. De tal modo que pareciera que el plan de fondo es incursionar en el millonario y lucrativo negocio de los bienes y raíces y de los bienes inmobiliarios. De tal modo que más vale hacerlo notar desde ahora. ¿Por qué? Porque a mí me encantó una frase, si usted se la voy a transcribir, a uno de las frases de la semana, de Víctor Hugo. Dice, entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una complicidad vergonzosa. De tal modo que para no ser cómplice, no entrar en esa complicidad vergonzosa, pues lo tenemos que hacer público para que los ciudadanos o los grupos tomen sus medidas adecuadas. Porque además de esos personajes que les cité, aparece otro señor que también no tengo el gusto, ni saben los políticos locales quién será, pero se apellida de Lira, y entre de Lira y Pimentel y otros que van a entrar. ¿Méndez de Lira, no? No, la verdad es que nada más me citan a un señor de Lira, un abogado que estuvo relacionado, no sé, en el despacho aquel que se le sacó al ayuntamiento $1,000,000 por defender el caso de Margarito. Y otro abogado, bueno, ese es el León Llamas. No, pero era Barrera, ¿no? Barrera, que sí, 1,500,000, ¿no? Exactamente, pero hay otros abogados. Para defender eternamente ese asunto. Ese asunto que nunca más, como Camelia la Tejana, nunca más se supo nada de ellos. Y que, bueno, tuvimos noticias de este señor Barrera, que hace poco, ¿se acuerda? Demandó y quiere meter a la cárcel a Marcelo de los Santos. Exacto. Pero pues acá no volvió. Bueno, pues entre esos personajes, como le digo, incluso el joven, el dueño de la notaría, tiene experiencia, él trabajó en el Infonavit, en cualquier portal de internet se puede dar usted cómo salió. Señor. Bueno, el caso es de que algunos están relacionados con el despojo, que les cito, y están relacionados con facturas clonadas, y otros están en el asunto ese del $1,000,000 que nunca, como dice, como el del caballo, nunca volvió y ni nunca se supo nada. De tal modo que ahora los veremos de funcionarios, ¿sí? Y entre todos los contribuyentes en Río Verde pagaremos su sueldo, ¿sí? Una élite extranjera. Y la verdad, sí, la Legión Extranjera fueron compañeros de escuela, algunos de Alejandro, otros son compañeros de mesa, de juego. Esa afición debe ser para gente que tiene mucho tiempo libre. Y entonces, pues noche tras noche se planean los futuros negocios que se van a realizar en la alcaldía. Exactamente. Y bueno, lo que le queda a uno es hacerlo público. ¿Para qué? Para que los ciudadanos tomen sus precauciones. Y sobre todo, fíjese que lo que estoy notando también es que los panistas están muy contentos con el gabinete de Alejandro García. Es curioso, los priistas están molestos, pero los panistas están encantados. ¿Por qué? Porque los panistas consideran que gracias a ese gabinetazo que lleva y a la gente con la que se está rodeando Alejandro, ellos van a tener muchas posibilidades de regresar al poder dentro de 3 años, y por eso desde ahora empiezan a reorganizarse. Vamos a decir, don Juan Pablo, para que no empiece usted con sus cosas, que al tiempo, vamos a concederles el derecho de
¿cómo se llama? De duda, ¿cómo se dice el término? Siempre se usa, esa es es muy bondadosa esa frase. Vamos a concederle el beneficio de la duda. Por favor, es que a todos los políticos se los hemos concedido toda la vida, señora. Pues bueno, en este caso fue el último. ¿Qué tal? ¿Qué tal que estamos calificando de antemano? Alguien por ahí, precisamente por ahí de ese grupo me decía, ¿por qué nos tachan tan acremente a los priistas y no nos bajan de rateros o de que hayamos cometido algún error y nunca nos lo quitan? Porque a los panistas a ellos sí se les santifica todo. Me ponía ejemplo, yo sí sé fulano con cuántos terrenos se quedó, pues dilo. Mire, lo que pasa es que no se trata de panistas ni de priistas, se trata de sujetos o personas que ven la forma de llegar y acceder al poder económico mediante un partido. Usan las siglas. ¿No me da una buena? Mire, en la pasada gestión, en la que recién, ¿cuántos panistas entraron, panistas ideológicos entraron al poder para con mucho? Ni el presidente era panista ideológico. Ramón Torres. Algunos, por eso le digo. Pero la gran mayoría, ¿sí?, entran usando como estandarte ese partido. Silva, y en eso hablamos de los priistas y Cristina de los... Ramírez, que en paz descanse, mire, pero eran de los pocos. Si los periodistas tuvieran el poder, ocurriría lo mismo. Estamos hablando de los dos partidos que han estado en el poder y que, como le digo, lamentablemente, esas personas ya tienen ese afán de hacerse de dinero fácil, esa adicción que le citaba la semana pasada, la adicción al dinero del presupuesto. Ay, don Juan Pablo. Y entonces utilizan los partidos como una vía de accesar a la arca. De Ciudad Fernández no hay nada. De Ciudad Fernández sí, tengo que rápidamente supuse que con tiempo sí, el tiempo nos iba a ganar. Y pues en Ciudad Fernández, fíjese que el Pente Lara, sí, creo que usted es amigo de él, lo puede llamar así. Yo le tendría que decir Rafael Lara Oviedo. Sí, pero no tengo esa confianza. Bueno, el caso es que en Ciudad Fernández, Rafael Lara Oviedo, al menos hacia afuera, está proyectándose como un alcalde que cumplirá, si no todas, la mayoría de las promesas que hizo en campaña de cambiar radicalmente la forma de gobernar en esos feudos que durante años o décadas las manejaron los Medina, los Camilos y los Hernández. Apoyado en sus voceros y difusores, porque también tiene como unos 10 allá, asilados o refugiados, si usted quiere, ellos se encargan de decir y publicar y difundir que ahora sí, con la implementación de ese proyecto Evolución, habrá cambios favorables para los que habitan esas benditas tierras. Sin embargo, en el manejo interno se ha encontrado algunas oposiciones o resistencias. ¿Por qué? Porque algunos del mismo Cabildo no están muy de acuerdo con una situación que se dio esta semana. Un proyecto que presenta Rafael Lara en el sentido de que quiere darle autonomía al DIF municipal, hacerlo un ente independiente del ayuntamiento. Y esto los opositores dicen que pues no es posible porque lo impide la ley, principalmente, y entonces pareciera, o ellos lo consideran como que es un capricho personal del nuevo presidente, del señor Rafael Lara, y no ha tenido el tiempo de consultar la ley. Y ellos como oposición, porque sí van a ser oposición dentro del Cabildo de Ciudad Fernández, dicen, pues nosotros tenemos la obligación de impedir los caprichos, porque un municipio no se puede gobernar, no se puede dirigir al antojo y al estado de ánimo personal del presidente. Es lo que pasa siempre, don Juan Pablo. Muchísimas gracias, muy amable, porque si no... Me quise aguantar la risa, señora, pero... Sí. Fue imposible. Sí, ya es por demás. Muchísimas gracias, lo esperamos Dios mediante el próximo domingo, que le anticipo no voy a estar para beneplácito de los televidentes, vamos a tener que salir la próxima semana, pero rápidamente a nuestro admirador número 1, dice él, que le manda a saludar y felicidades a su hermana que cumple 18 años. Muchísimas gracias. Voy a mensaje, no le cambie, regresamos. Gracias, don Juan Pablo. Nos vemos la próxima semana. Que no lo desvele mucho el nieto. Vamos a mensaje, regresamos.